El día de hoy vamos a estar con la psicóloga Iris Kentia Gómez Ramos hablando de un tema muy importante, cómo poder nosotros manejar, controlar estas emociones. Iris, quien nos acompaña el día de hoy, tiene una especialidad en psicoterapia gestal, también es tanatóloga y tiene una maestría en docencia. Muchas gracias, Iris, por haber estado el día de hoy con nosotros. A ti, Ana, de verdad que muchas gracias por la invitación. Créeme que para mí, siempre lo he dicho, me da mucho gusto estar contigo, Ana. Siempre es un placer poder estar contigo. Y digo con ustedes, por los que están ahí en cabina también, ¿no? Que Claro, están ahí sí. en el apoyo y compartir. Y ojalá que mi deseo siempre es que lo que platiquemos tú y yo pueda ser de utilidad para las radioescuchas. Así es. Iris, como lo mencionaba al inicio del programa, este tiempo de encierro que estuvimos viviendo y todavía esta pandemia ha causado una serie de emociones, no solamente roces, sino también ansiedad, depresión, preocupación acerca de lo que nos va a deparar el futuro después de esta pandemia, cuándo va a acabar la pandemia. ¿Cómo podemos nosotros primeramente aprender a manejar estas emociones que han surgido en este tiempo, sobre todo? Principalmente las emociones tienen un propósito en nuestra vida, Ana, ¿no? Sin ellas no tuviéramos la capacidad de disfrutar lo que está a nuestro alrededor, de, no sé, de llorar, de reír, de enojarnos, no tuviéramos esta capacidad de sentir. Es más, las emociones dan como el sentido a nuestra existencia. Sin ellas no pudiéramos, no sé, no pudiéramos pues disfrutar, ¿no? De la vida. Creo que seríamos como solamente entes, ¿no? Que pudiéramos, que pudiéramos estar caminando sin sentir esta emoción. Entonces las emociones son como la sal en nuestra vida, ¿no? Es lo que nos llega a a atribuir un valor y un significado a nuestras vivencias personales, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estas emociones ya no tienen una función meramente sana, digamos, para nuestra vida? Tú ahorita acabas de mencionar algo muy importante. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos del encierro, las emociones se pueden llegar a desequilibrar, ¿no? ¿Por qué? Porque escuchamos muchas cosas, porque estamos viendo muchas cosas, porque muchas cosas se nos han cancelado, como el hecho de ir a trabajar, como el hacer mi rutina diaria con la cual yo estaba acostumbrada, ahora ya no es la misma, ya no puedo salir, entonces las emociones pueden desbordarse, ¿no? Inclusive podemos estar solamente en una emoción. La emoción, como yo te decía, tiene un objetivo principal en nuestra vida, que no solo es disfrutarla, sino también las emociones nos ayudan para tener una especie de autocuidado también. Cuando yo tengo una emoción, Ana, se liberan muchos neurotransmisores, que son sustancias químicas que hay en nuestro cerebro. Entonces, cuando yo tengo una emoción, pues empiezan a liberar estos neurotransmisores y los empiezo a sentir a través de mi cuerpo. Por ejemplo, cada emoción, hay un órgano en nuestro cuerpo que es el responsable o el que recibe, digamos, esa emoción. Entonces, en estos tiempos de pandemia podemos estar experimentando muchas emociones. Hay muchas familias de emociones, ¿no? Sin embargo, voy a mencionar solamente 5, que son las que digamos que se están sintiendo en estos momentos o son las más comunes. Entonces, la primera es el miedo, ¿no? Sí. Ahorita como sociedad y como seres humanos, quién no ha experimentado miedo? Creo que todos la estamos experimentando. Sí. Entonces, esta emoción del miedo, desde el momento en que nacemos, todos tenemos esta emoción, esta y todas las que tenemos. Sin embargo, ahorita puede ser el miedo que ahorita esté muy presente, porque es una emoción que se caracteriza por un sentimiento por lo general desagradable ante el peligro. El miedo surge cuando yo me siento en peligro, cuando me estoy anticipando a algo que creo que va a pasar. Y el miedo es uno, como yo te decía, de los emociones más primitivas y que se puede experimentar desde las primeras etapas de la vida. Cuando yo tengo una emoción, yo la experimento en mi cuerpo. Por ejemplo, yo te voy a platicar de mi experiencia. Yo cuando tengo miedo, yo siento como que algo frío
se me presenta o se me resbala aquí en la nuca a la parte de mi cuerpo. Y en ese momento, cuando yo tengo miedo, siento como que el estómago, como un vacío. Imagínate constantemente vivir así, en el miedo. Pobre de Sí, mi organismo, ¿cómo va a estar? ¿No? sí. Entonces, este miedo puede surgir ante dos cosas, ante algo real o algo imaginario. Y las emociones se contagian, Ana, ¿no? Ujú. Fíjate que es algo bien chistoso y que no pudiéramos darnos cuenta, pero las emociones las contagiamos. No sé si te ha pasado que, por ejemplo, estás en tu casa y si alguien llega enojado en tu casa, tú también te Sí, contagias, aunque no quieras, sin sí, querer ya andas de malas también, ¿no? sí, O cuando alguien está contento también en tu casa y se empieza a reír, ay, pues tú también te ríes, ¿no? O con la exacto, persona de sí. tu trabajo, entonces las emociones las contagiamos. Entonces creo que ahorita, en estos momentos, las emociones que están a flor de piel es el miedo. ¿Por qué? Ujú. Porque tengo miedo a contagiarme, tengo miedo a morir, tengo incertidumbre a lo que va a pasar. Entonces, el miedo tiene su parte sana y su parte no sana. Todas las emociones tienen esa parte sana y no sana. Ujú. Entonces, ¿cuál es la parte no sana del miedo? Cuando ya me paraliza, cuando ya me impide hacer las cosas que a mí me gustan, Sí. cuando ya el miedo es tanto que ya no, inclusive yo he visto personas que ya ni se mueven, ¿no? Yo he Ujú. visto personas cuando hay un temblor que tienen tanto miedo que no se Se mueven, se quedan paralizan, como, sí, se paralizan y tú dices, corre, ¿no? O muévete, que se sí, nos va a caer la casa y se paralizan. sí. Entonces la parte, digamos, no sana del miedo es esa, te Ujú. paraliza. Te quedas como engarrotada, paralizada y ya no te puedes mover. Ujú. O también otra parte no sana del miedo es que te impide hacer muchas cosas. Piensas tanto en aquello que tienes temor a que vaya a pasar, que entonces dejas de salir, dejas de hablar, dejas de... ¿Por qué? Porque tienes mucho miedo. Bueno, y también su parte sana del miedo me ayuda a prepararme para. La parte sana es, ok, tengo miedo, ¿ante qué tengo miedo? Puedo prepararme para que cuando vaya a surgir esto, no pase aquello. ¿Cómo podemos controlar el miedo? Número uno es identificarlo. Ok, tengo miedo. Número dos, revisar en qué parte de mi cuerpo estoy teniendo ese miedo. Si lo siento en mis manos que me sudan, si lo siento en el estómago con ese Ujú. vacío, o si lo siento en la nuca, o si lo siento en mis manos porque empiezo a temblar. Entonces, número uno es tomar conciencia de que tengo el miedo. Dos, en qué parte estoy sintiendo el miedo. Ujú. Tres, identificar qué es lo que qué es lo que le tengo miedo, ¿no? Por ejemplo, y revisar si es real o es imaginario. Ujú. Por ejemplo, un miedo eh, ahorita real es que yo me contagie al COVID, Claro. ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer para controlar a ese miedo? Algo que tengo que hacer es ver qué cosas tengo que hacer para no contagiarme. Es incrementar tal vez mis medidas de higiene, lavarme las manos, cambiarme la ropa, ¿no? Como ser más limpio en cuestiones de la casa, en los alimentos. Otro punto muy importante es que si yo tengo que salir, ¿qué tengo que hacer para salir, no? Ok, usar mi mascarilla, mi careta, llevar en mi mano jabón, y llevar en otra mi gel, ¿no? Con alcohol para hacerlo. En caso de que yo me llegara a enfermar, tengo que hacer un plan. Ok, si yo me llego a enfermar, hacer como una listita, cuáles son los médicos que me pueden atender. En caso de que yo llegara a necesitar algún medicamento, informarme qué farmacias pueden ofrecerme, no sé, este medicamento. Sí, En caso de que yo llegara a necesitar oxígeno, tener una lista de dónde tener los contactos, digamos. sí. Entonces, cuando yo tengo un plan, Ana, el miedo disminuye. Ujú. ¿Por qué? Porque tengo la seguridad de que si en caso de que llegara a pasar esto, yo ya tengo a mi disposición qué voy a hacer en caso de que llegara a pasar eso. Si el miedo me paraliza, por ejemplo, si yo llegara a morir, ok, entonces voy a dejar todo en orden para ver, por si yo llego a morir,
ver que mi familia esté bien, dejar en orden mis papeles, mis documentos, checar lo de mi seguro, ¿no? Entonces, esta es la parte, digamos, sana del miedo. Me anticipa, me Sí, prepara para. claro. Entonces, cuando yo preparo y tengo digamos, mi plan, eso me da seguridad. Ujú. Y te digo, es revisar y hablar con mi familia. Sí, Algo muy importante también para poder controlar el miedo es expresarlo, no ujú, quedármelo. A veces claro. decimos, ay, es que si lo digo van a decir que soy débil. Ujú, O ay, es que si lo digo se van a empezar a reír de mí. sí, No, es importante hablar el miedo. ¿Con quién? así es. Siempre hay alguna persona que nos puede escuchar. Yo sé que siempre la familia o Ujú, algún conocido, algún vecino o algo, siempre hay alguien que nos pueda escuchar. Cuando así yo es. verbalizo este miedo, le doy forma, lo Ujú, saco de mí. ujú, Al hablarlo ya no lo tengo en el estómago o ya no lo tengo en la nuca o en las manos, sino lo saco, es decir, lo reconozco, pues, ¿no? sí, Entonces, esta es, digamos, la parte sana y no sana del miedo. La parte sí, no sana me paraliza, pero la parte sana me mueve a, sí. quiero mencionar la tristeza, esta emoción que se da cuando tenemos una pérdida o cuando hay un cambio en nuestra vida. Entonces, ¿cuántos cambios no tenemos ahorita, Ana? ¿O cuántas pérdidas no hemos tenido ahorita con esta pandemia? O Sí, en la vida está llena de cambios y de pérdidas. Entonces surge la tristeza. Entonces, ¿se puede controlar? Sí, se puede manejar la tristeza. ujú, ¿Cómo? Número uno, como yo decía, identificarla. Ok, me siento triste. Y dejar que fluya la emoción. ¿Cómo? Pues llorando. ujú, A unos así la manifestamos, llorando, ¿no? ujú, Entonces es importante aceptar el momento y darme tiempo para llorar. sí, A veces no lloramos porque decimos, no debo de llorar, ¿no? ajá, Entonces, número uno es dejar fluir la emoción, no ujú, reprimirla, porque si la reprimo, algún órgano de nuestro cuerpo lo va a resentir y después va a salir en alguna enfermedad o esa emoción sale porque sale, ¿no? sí, Entonces, no reprimirla, sino llorar. Número dos, no juzgar lo que siento. Decir, no voy a llorar porque me han dicho que el llorar es sinónimo de débil, ¿no? O debo de mantenerme fuerte, ¿no? O ¿por qué estoy llorando si no es nada grave? No juzgues, simplemente deja que fluya la emoción. Tal vez hubo un cambio, alguna pérdida que has tenido y es necesaria como necesario fluirla, ¿no? Número tres, preguntarme qué necesito en este momento. Tal vez necesito en este momento alejarme un poco, necesito descansar para recuperarme ujú, o necesito como darme un tiempo para mí y experimentar esta tristeza. Un aspecto muy importante cuando estamos tristes es que nos roba mucha energía esta emoción. Entonces, como personas debemos de cuidar nuestro aspecto, nuestra higiene personal. Cuando estamos tristes no nos queremos bañar o no queremos comer, sentimos que la energía no es suficiente para hacerlo. Pero un punto muy importante para poder controlarla es cuidar mi aspecto y mi alimentación personal. sí, Número cuatro, focalizarme en el presente. Es muy importante que cuando yo esté triste, focalizarme en el presente. ujú, Porque cuando yo estoy triste, tengo la tendencia a voltear y ver lo que ya no tengo, lo ujú, que ya no hay. Entonces, enfocarme en el presente. Ok, me siento muy triste porque tuve esta ruptura de pareja, por poner un ejemplo, ¿no? sí, Ok, sí, pero ahora, ¿qué voy a hacer para recuperarme y para que mi futuro sea mejor? Entonces, cada que yo esté triste, regresar al presente, a lo que tengo aquí y ahora. No ver lo que ya no tengo, lo que se fue, lo que he perdido, ¿no? Sino enfocarme en el presente. Y número cinco, marcarme pequeños objetivos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando estoy triste, a veces no tengo ganas de, digamos, ni de bañarme, ¿no? sí. O O de hacer ejercicio, o comer o bien, hacer o cuidarme, sí, ejercicio, comer bien, o a veces no tengo ganas ni de barrer la casa y mi casa está hecho un relajo. sí, Entonces me voy a marcar como una meta o como un objetivo. El día de mañana me voy a levantar a las 8 de la mañana a barrer mi casa o a ujú, hacer un pequeño ejercicio. El ujú, hecho de que yo me establezca metas por día
Aunque tú vas a decir, ay, eso es muy simple. No, pero cuando tú estás triste es un gran avance, ¿no? Sí. Y cuando yo empiezo a hacer esas cosas, la energía empieza a moverse en mi cuerpo, entonces empieza a entrar energía a mi cuerpo y entonces en estos momentos mi cuerpo necesita energía para no estar triste. Voy con la tercera, que es el enojo. El enojo es una emoción, híjole, que a veces nosotros decimos, ay, no es buena o no es saludable tenerla. Sin embargo, sí. El enojo surge para mostrarnos algo. El enojo surge cuando hay una frustración, cuando hay algo que yo esperaba y no me sale como yo quería. Cuando yo tengo una expectativa de algo o alguien y no es como yo esperaba. O cuando yo estoy esperando recibir algo y no lo recibo, entonces que me frustro. ¿Cuál es la parte no sana del enojo? Cuando yo constantemente estoy en el enojo y ya me está generando síntomas, ¿no? Como migraña, como colitis, como gastritis. Cuando ya mi enojo es tal que yo llego inclusive a agredir a los demás o a agredirme a mí mismo, ¿no? Cuando estoy muy enojada, cuidado del que está enfrente porque ya le digo, ¿no? Sí. Ya hasta le di su zape, su patada, no, ya le aventé el jarrón o lo que tenía. Sí. Esa es la parte no sana del enojo. ¿Por qué? Porque en lugar, o a veces se da que yo soy agresiva conmigo misma, ¿no? Empiezo a tomar, estoy enojada y me agrego a mí misma, me lastimo. Entonces esa es la parte no sana. La parte sana del enojo, ¿cuál es? La parte sana me ayuda a poner límites. Esa es la parte sana del enojo. O sea, si me está enojando que esta persona haga esto, entonces lo que voy a hacer es que lo voy a manifestar. ¿Cómo podemos controlar el enojo? ¿Cómo puedo manejarlo? ¿Cómo puedo usarlo a mi favor, por así decirlo? Claro. Número 1, respirar. Estoy muy enojada, pero lo que voy a hacer es que voy a respirar. Necesito como mi cuerpo está liberando todos estos neurotransmisores, todos estos químicos, necesito respirar para darle una pausa a mi cuerpo y que entre oxígeno, digamos, a las neuronas y a mi cuerpo. Entonces, respiro, identifico qué es lo que me está enojando. A ver, ¿qué es lo que me pone tan enojada, tan furiosa? ¿Qué es lo que me está generando tanto cólera? Primero identifico. Y si es necesario, me retiro de la situación o me retiro de la persona de la cual me está generando este enojo. ¿Por qué? Porque yo ya sé que si me enojo, o le voy a pegar, o la voy a pasar muy mal después, Claro. mi estómago me va a doler, la cabeza me va a doler, entonces lo que tengo es que me retiro. Y número 4, expresarlo. ¿Cómo lo voy a expresar? Ok, entonces tal vez necesito, como yo decía, respirar, o ir y tal vez meter mis manos en agua fría, o romper pedacitos de papel, o dibujar, o golpear una almohada, ¿no? O agarrar una pelota y apretarla, ¿ok? Porque necesito expresar ese enojo, porque el enojo no me lo puedo quedar adentro, pero tampoco voy a ir ¿verdad? A expresárselo al otro de forma agresiva. Entonces es importante expresar el enojo y sobre todo responsabilizarme de él. ¿Cómo puedo responsabilizarme de él? No decir, oye, es que me enoja que siempre dejes la toalla tirada del baño. No, es decir, yo me enojo cuando tú tiras o dejas tirada la toalla del baño en el piso. Sí. Te voy a pedir que por favor la recojas y la pongas en tal lugar. ¿Sí? Porque hay personas que se enojan y ¿qué es lo que hacen? Se quedan calladas. No lo dicen. Y esperan que el otro pues les adivine que pues ahí no. Exacto. Entonces tengo que responsabilizarme. Y sobre todo, una forma muy importante para controlar el enojo es enfocarme en una solución. Esto me enoja y ¿qué voy a hacer con esto que me enoja? Puedo hacer peticiones, puedo hacer algún cambio, puedo hacer algún ajuste o como yo decía, marcar un límite. ¿Por qué? Porque para eso es el enojo, para marcar límites. Tal vez están siendo siempre muy agresiva conmigo y nada más me enojo y no lo expreso y no digo. Entonces esa es la parte sana, digamos, del enojo. Otra que surge mucho y que todos los seres humanos la hemos experimentado y que no nos gusta sentir, la culpa, Ana, ¿no? ¿A quién Sí. le gusta sentirse culpable?
a nadie. No. Que es Y que pareciera que esta emoción te acompaña toda tu vida, ¿no? Por mínimo que hayas hecho algo, parece que esta emoción es la más complicada de poder tratar con uno mismo. Como tú dices, esta palabra que tú mencionaste me agrada mucho porque dice que es complicada, ¿no? Y es cierto, o sea, igual podemos aceptar estar enojados o tristes, pero la culpa nadie la quiere, porque es como un látigo, ¿no? Que te estás tú mismo haciéndote, como castigándote o recordándote lo que hiciste o lo que no debiste de haber hecho. Sí. Entonces la culpa yo la quise mencionar aquí porque esta es una emoción, digamos, que nos controla mucho, puede llegar a controlarnos mucho, ¿no? En lugar de que nosotros la controlemos, ella puede hacer que nos controle. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero tengo que reconocer si realmente fui responsable o no de lo sucedido. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? O sea, a veces tú sabes, Ana, que yo trabajo con personas que han vivido un duelo y entonces la culpa está muy presente en ellas. Es que debía haber hecho, es que no debía haber dicho esto, es que no, y entonces empieza otra vez, ¿no? Entonces la culpa es un regulador de conducta. ¿Y qué voy a hacer para controlarla? Primero identificar si sí fui responsable o no. Si sí fui responsable, entonces, ¿qué tengo que hacer? Número 1, pedir perdón, ¿no? Ok, sí la regué, sí dije esto. Bueno, entonces primero reconozco que sí lo hice. Número 2, pido perdón ante mis acciones, ante lo que hice o lo que dejé de hacer. Enfocarme para cuando haya otro evento así, reconocer lo que hice o lo que no hice para que en los próximos, digamos, sucesos o eventos que pueda haber, ya no repetir. Como yo decía, eso es lo que puede hacer una culpa. Ahora, se ha dado casos, como yo te digo, con las personas de que dicen, es que Iris, ya se murió mi familiar, no puedo pedirle perdón, ¿no? Ya no puedo pedirle perdón porque pues ya se fue, ok. Entonces, ¿qué sí puedes hacer? Entonces, pedirte perdón a ti mismo, ¿no? Ok, no hice o no dije esto. Lo que ahora es importante es que voy a prestar todas mis energías y mi atención para ya no cometer el mismo error, por así decirlo, y no me pase, por ejemplo, con la otra persona. Sí. Pongamos que una persona murió y nunca le dije que la quería y me siento culpable por eso. Bueno, ahora con las personas que están a mi alrededor, ahora les voy a decir que ahora las quiero, ¿no? Entonces, ahora, algo muy importante también. A veces, ¿por qué siempre menciono de checar si soy responsable o no? Porque a veces hay personas que nos hacen creer que sí tuvimos la culpa y no es así. Ana, tú sabes que trabajo con personas con abuso sexual infantil, entonces hay personas o mujeres que les han hecho creer que ellas son las responsables de las cosas, cuando realmente no es así. Entonces, como yo te decía, primero ver dónde la regué, ¿no? Por así decirlo, dónde la regué, y si sí soy responsable, voy a actuar para enmendar, digamos, como mi error. Y si no soy responsable, devolverle el acto al otro. Y si realmente te digo, sí, la regué muchas veces, pues aceptar que como ser humano también la riego, ¿no? Sí. Constantemente la voy a regar, pero tiene que servirme para ya como un aprendizaje, ¿no? Para no decir, bueno, a cada rato la voy a estar regando, no, o sea, sí, ok, si la regaste o no debiste haber hecho esto, procura ya no volverlo a hacer. Claro. Recordar que la culpa es un regulador de conducta. Y ya por último, quiero mencionar también la alegría, ¿no? A veces la alegría es un sentimiento que todos queremos sentir, ¿no? La alegría es un sentimiento grato porque nos hace sentir vivo y se manifiesta cuando reímos, cuando bailamos, o así se manifiesta la alegría, ¿no? O cuando abrazo al otro. Pero tú vas a decir, oye, Iris, pero ¿a poco hay una parte no sana en la alegría? Claro. La parte sana en la alegría es esto, ¿no? De sentirme vivo, de expresar a los demás esta alegría por la vida, expresar a los otros mis sentimientos. Pero cuando hay una parte no sana. La parte no sana, Ana, es cuando esta energía me sitúa en un momento en el cual ya no me permite experimentar otras cosas y la alegría hace que yo evada a las demás
situaciones. A veces yo he visto personas, o no, yo sé que tú también has visto personas que, por ejemplo, no se están viviendo una situación bien difícil y te lo están platicando y se están riendo, no sé si te ha Sí, pasado. sí. Y tú dices, oye, pero si se supone que, no sé, te acaban de robar y tú estás riéndote, ¿no? Sí. No, no, no. Entonces, esa es la parte no sana de la alegría, que en lugar de experimentar, estoy evadiendo lo que yo debería de sentir. Sí. Hay personas que están tristes y se ríen, que están enojadas y se ríen. Entonces, es esta parte que me ayuda, no me está ayudando, digamos, a sentir lo que verdaderamente debo de sentir y lo deflecto, ¿no? Lo evado. ¿Cómo puedo controlar estas y demás emociones que yo pueda sentir? Primero, número uno es identificarla. ¿Qué es lo que me está generando? Miedo, tristeza, enojo, alegría, culpa. Número dos, identificar en qué parte de mi cuerpo la estoy sintiendo. Número tres, expresarla de forma asertiva. ¿Qué es la comunicación asertiva? Es expresar lo que siento en el momento exacto y con la persona correcta. Dejar que fluya, ¿no? No puedo estar todo el tiempo, no puedo estar siempre enojada, no puedo estar siempre triste, ¿no? Dejar que esas emociones fluyan. Iris, ¿cómo ahorita nos dices que cada una de las emociones tiene este lado positivo y este lado negativo? Entonces, ¿cómo poder cambiar este chip y poder ver a nuestras emociones como, si las estamos viendo como negativas, como positivas? Creo que algo muy importante, Ana, es quitarnos la idea de que hay emociones positivas y hay emociones negativas. Las emociones son emociones, no hay más, ¿no? Así es. Entonces, quitarnos esta idea o este chip, como tú dices, de que nos han dicho que hay emociones positivas y negativas. No, solamente hay emociones y recordar que cada emoción tiene una función en nuestra vida. Si allí está, es por algo. Como te decía yo, las emociones cumplen una función, son necesarias en nuestra vida. Así es. Lo que ya no es, digamos, lo que ya no es sano, por así decirlo, es dejarme controlar por la emoción. Cuando yo siempre vivo cuando yo siempre vivo en una alegría, ahí ya no es sano. Cuando ya siempre estoy, por ejemplo, todo el tiempo enojada, o cuando ya me dejo controlar tanto por la emoción que ya me está generando síntomas físicos, ¿no? Sí. Como yo te decía, dolores de cabeza, o hay personas que todo el tiempo se viven en una emoción y están, hasta su postura física puede cambiar. Hay personas que sienten mucha culpa y a veces están como hasta encorvadas, ¿no? Entonces, recordar que no hay emociones positivas ni negativas, simplemente son emociones y que son importantes en mi vida y que número dos, algo que tú también mencionaste, Ana, que me llama mucho la atención, es que como sociedad se nos ha enseñado que las debemos de reprimir, que no, que el expresarla, que no debemos de expresarlas, ¿no? Así es. Cuando, ¿por qué no? Puedo expresarla de forma asertiva. Tengo derecho a expresar el enojo, la tristeza, la alegría, la culpa, incluso la vergüenza. Es importante que yo exprese mis emociones. ¿Por qué las voy a reprimir? ¿No? Ahora, como te decías, de forma asertiva. No vas a decir, como Iris me dijo que debo de expresar mi alegría, ahora a todo el mundo voy a besar, ¿no? O a todo el mundo que Sí, me ¿no? encuentre lo voy a abrazar. No, ¿no? Sino saber que puedo expresar mi emoción de forma asertiva. O sea, estoy contenta, lo voy a expresar. Pero también darme un tiempo para expresar mi tristeza, mi enojo, mi alegría, tal vez te digo también la vergüenza. Entonces, es importante expresarlas. ¿Qué pasa si yo no lo expreso, Ana? Siempre nos han dicho, es que no debes de llorar porque es sinónimo de debilidad. ¿Por qué no voy a llorar? Si yo no lloro, Ana, va a haber en mi cuerpo esta emoción, es como te decía, se liberan los neurotransmisores. Y si yo lo reprimo, ahí van a estar, ahí los neurotransmisores en mi cuerpo. Y van a buscar la forma en cómo salir. Así Y es. cómo salen en síntomas, como yo te decía. En dolor de estómago, en dolor de cabeza, en diarrea. Hay personas que cuando se enferman les da diarrea o les da un dolor muy fuerte. Y a la larga, Ana, estas emociones pueden llegar a generarnos
enfermedades más graves, como cuáles, por ejemplo, pudiera ser el cáncer. El cáncer muchas veces surge a manera de purificar mi cuerpo. Han hecho estudios donde dice que el cáncer surge por una falta de perdón. Entonces esa falta de perdón se empieza, se hace un cáncer y tiene que salir de esa emoción. Hay una frase que dice Freud, que dice que si no expreso mis emociones, algún órgano de mi cuerpo lo va a llorar. Y así es, ¿no? Así Entonces, es. pero como sociedad nos han enseñado a reprimir. Y no, o sea, y está bien expresarla, ¿no? Pero obviamente para poder expresarla tiene un tiempo, ¿no? Un tiempo, un momento y la persona adecuada. Y Así algo es. que a mí, que algo que es muy importante destacar, Ana, ahorita en esta pandemia estamos en casa, no podemos salir tanto. Y una forma que yo he descubierto para expresar nuestras emociones es haciendo algo creativo en nuestra casa. Por ejemplo, tal vez voy a sembrar, tal vez voy a sembrar ahí mi jardín. No me gusta, nunca he sembrado, pero pues igual puedo darme la oportunidad de sembrar. Así es. Cuando yo siembro, estoy expresando también mis emociones y estoy en contacto con la naturaleza también. ¿No? Entonces, una forma también de expresar mis emociones durante la pandemia y controlarla también puede ser aprendiendo a tocar un instrumento musical. Ahorita en YouTube hay muchos como canales, ¿no? Que enseñan igual Sí. y puedo tocar un instrumento o hacer una manualidad o hacer un platillo, ¿no? Que Sí. tal vez algún postre. Entonces creo que en estos tiempos de pandemia puedo expresar mis emociones de forma sana, ver que las emociones las puedo utilizar a mi favor y tener muy presente que yo debo de manejar mis emociones, no ellas a mí. Porque si yo dejo que ellas me controlen, no, hombre, ya se me cuatrapeó todo, ¿no? Sí. Porque si yo dejo que mis emociones me controlen, rompo relaciones familiares, me hago daño a mí misma. Entonces, básicamente son esos puntos, Ana, ¿no? A grandes rasgos. Como yo te Sí. decía, cada uno tiene su función. Y no recriminarme por sentir, ¿no? No decir, no voy a sentir esto o no debo de sentir esto, ¿no? Porque a veces así somos los seres humanos, ¿no? Sí. Se nos ha enseñado a que el expresar las emociones es malo. No, lo malo es expresarlas de formas no adecuadas, de formas no asertivas. Es muy válido expresarlas. Incluso tengo el derecho de hacerlo. Esto lo voy a expresar, ¿no? Entonces, Sí, claro. obviamente te digo en forma asertiva. No voy Sí. a, así, Iris me dijo que lo voy a, no, sino sé formas adecuadas en cómo expresar. Así Entonces, es. saber que las emociones las puedo ocupar hacia mi bienestar, hacia mi beneficio, ¿no? Pero eso sí requiere de mucho autoconciencia, ¿no? Esta parte de como autorreflexión, saber que debo de autorregularme, ¿no? Sí. No puedo dejar que esta emoción me dure todo el día o inclusive hasta semanas, ¿no? Hay personas que se enojan, híjole, y el enojo les dura hasta una semana. No le hablan al esposo o no le hablan a la amiga hasta, no sé, hasta que se me pase. No. Saber que la función, yo debo de autorregularme, de decir, ok, Iris, sí estás muy enojada o sí estás muy triste, pero márcate un límite. No voy a dejar que esta emoción siga impidiendo mis relaciones familiares. ¿Qué voy a hacer? Me voy a calmar, voy a respirar y voy a expresarla y sobre todo enfocarme en una solución. Creo que ese es un punto muy importante para poder controlar las emociones. Enfocarme en una solución. Si estoy muy triste, ¿qué puedo hacer? Sí. Si estoy muy enojada, ¿qué puedo hacer? Si me siento muy culpable o que tengo que enfocarme en una solución para que esta emoción no se coloque en mí y yo viva, porque de veras, Ana, hay personas que se viven culpables muchos años. Entonces es enfocarme en una solución y marcarme límites, autorregularme, de decir cuánto yo estoy dispuesta a que esta tristeza o este enojo o, o esta culpa me dure más tiempo. ¿No? Marcarme un límite, hasta aquí, lo voy a expresar y voy a buscar formas o enfocar soluciones para que la emoción no me controle a mí. Así es. Sí, sobre todo
es este punto que decías, buscar lugares seguros, ¿no? Si no lo encuentras en un familiar, en un amigo, hacer un tiempo fuera, no sé, en tu habitación, en un lugar en donde tú puedas sentirte segura, seguro de poder sacar todas estas emociones y sobre todo hacerlas con conciencia, como decía Iris. Me siento triste por esto que pasó, estoy llorando por esto, porque esto va a hacer también que tu organismo libere todas estas emociones, todos estos sentimientos, tal vez el impacto que hayas tenido ante ciertas situaciones. Entonces, buscar estos lugares seguros. Si no lo encuentras tal vez en algún familiar, en un amigo, un tiempo fuera en tu habitación, en un lugar en donde tú puedas libremente hacer conscientes todas estas emociones. Y muchas gracias nuevamente, Iris. A ti, Ana, muchas gracias por la invitación.